hasta las 12:15 aproximadamente, una hora, porque después vamos a ir a la encuesta de consumidores del sur, 2:30, hasta 2:30. Bueno, voy a decir, mi nombre es Marcelo Proto, soy economista y ahora oficio de candidato a la presidencia. No por mi propia voluntad, lo he dicho en más de una oportunidad, no es que yo quiera ser presidente, pero estoy dispuesto a hacerlo. Porque efectivamente esta candidatura no emerge a partir de una decisión personal en la que yo digo, mira, o mi mujer o mi mamá me haya dicho una vez, mira, hablé con una bruja que me dijo que mi hijo iba a ser presidente, entonces me corresponde. Esto es el resultado de un trabajo de muchos años. Aquí hay algunos en los que hemos estado en varias batallas. Vladimir, cuando vine muchas veces acá a interponer recursos de protección por la planta seca, en Puerto Montt por el tema de los salmoneros, en el norte de Chile el tema del agua, las comunidades indígenas afectadas por ese problema, por la industria pesquera, cuando denunciamos al presidente del Senado y al presidente del Partido Popular Cristiano por corrupción, que nos costó estar 5 años procesados y perseguidos por la justicia por esa demanda. Hay una historia acá. Hay una historia que coincide con un momento que hace que una persona como yo esté en situación de... Esa es la razón que explica mi candidatura. Porque de alguna manera coincide con lo que Serrat podría decir en una de sus tantas canciones: corren buenos tiempos para gente marchosa. Y aquí estamos los que marchamos, ¿no? Los que venimos marchando desde hace muchos años acá y que tenemos una visión crítica del país en que estamos viviendo. Y aquí es importante decir que la lectura que nosotros hacemos a veces se nos cuestiona por ser muy catastrofista, muy crítico, muy negativa. Porque hay una tendencia a caracterizar de manera peyorativa esta mirada. Pero desgraciadamente no es la mirada del poder. El martes pasado estuve en un foro en la Universidad Católica y uno de los entrevistadores me hizo referencia a un estudio hecho por 15 destacados economistas respecto a la situación tributaria. Y él me dijo, bueno, esto nos cuestiona sus cifras, me dice, porque usted habla de 10.000 millones de dólares de evasión tributaria y este estudio dice que son 1.500. Entonces ahí la discusión, yo le dije, mire, la verdad es que esos estudios para mí no tienen ninguna validez porque son hechos por personas que están vinculadas al poder. Y me dijo, bueno, entonces eso significa que están malos. No, le dije, no están malos, pero están hechos desde una perspectiva que no es la mía. Y eso es así. Nietzsche, en sus tantos trabajos, nos refirió sobre el tema de la verdad. La verdad no existe. Existen hechos e interpretaciones de esos hechos. Y finalmente la verdad es la que instala el poder, es la subjetividad de quien conduce la sociedad, que la instala como la subjetividad de todo. Y dramáticamente en Chile, hasta el año 2011, podríamos decir, la verdad instalada era la subjetividad de la clase dirigente, de los empresarios, que son Polman, Luxemburgo, Macho, Angelini. Y todo lo que se planteara fuera de eso que se entendía como lo cierto, lo correcto, el sentido común, la verdad, no tenía ni el más mínimo crédito, ni siquiera un crédito de consumo. No lo tenía crédito. Y esta mirada, que es la mirada de las grandes mayorías, es la mirada de los trabajadores. Aquí lo mencionaba el dirigente sindical, ¿cómo se llama? Carlos.
es la mirada del que está proyectándose en su vida laboral como un jubilado y se da cuenta que el 60% de los trabajadores en Chile, el 60%, va a tener una pensión inferior a los 100.000 pesos. 60%, y esto no lo digo yo, lo dice la Asociación de AFP. El 60% de los trabajadores tiene un fondo inferior a los 20 millones y con 20 millones se puede aspirar a una pensión de 100.000 pesos. Y esos son los que están peor. El 80% de los trabajadores muy probablemente tengan una pensión inadecuada. Al mismo tiempo, los costos de administración que te imputan la AFP son gigantescos. Utilizan estos fondos como caja chica de sus inversiones, para controlar el poder, para hacer inversiones especulativas. Pierden importantes montos. El año 2008 perdieron el 60% de lo ganado, hasta la fecha lo perdieron. Y el 40% del fondo también lo perdieron. Entonces, la cuestión de la AFP es, yo diría, uno de los... O sea, después, o antes que la educación, es uno de los problemas más graves y de las catástrofes sociales más prolongadas y críticas que va a tener este país. Porque ustedes tienen que imaginarse una situación en donde hay 8 millones de trabajadores, de los cuales 5 millones van a salir con pensiones inferiores a los 100.000 pesos. 5 millones. Eso es una catástrofe social. Son 5 millones de pobres. Casi un tercio de la población. 15 millones de pobres. Ahora no sabemos cuánto es la población porque por lo que he basado con el INE y el censo, no tenemos idea de cuántos son. Pero yo diría que por lo menos un tercio de la población. Esa es una catástrofe social que va a haber que hacerse cargo. Va a haber que hacerse cargo y lo va a tener que hacer el Estado. Este sistema de previsión que se llama de capitalización individual no tiene solución posible, no es solución. Y tiene que ser sustituido completamente por un sistema público de reparto con carácter solidario. Esa es la única solución. La AFP estatal no es solución, porque es exactamente lo mismo, pero en manos del Estado. Y los fondos que actualmente están en la AFP, que supuestamente están, que son 160.000 millones de dólares, tienen que ser invertidos en actividades no especulativas como lo que ocurre hoy día, sino que en el cobre, en la energía solar, en oportunidades de desarrollo que efectivamente le rediten al país y a sus trabajadores una posibilidad real de una inversión digna, de una previsión digna. Eso en el tema de la previsión. Esa verdad es la nuestra. Esa es nuestra interpretación de los hechos porque es la que nos afecta. Y esa es la que a mí me parece coherente, porque hay otra, ¿no? La AFP es superavitaria, genera 2 billones de pesos anuales de superávit. Aumenta las utilidades de la administradora en 40% de un año hacia otro. Desde la perspectiva del dueño, del que administra, del gerente, es un excelente sistema. Porque es la perspectiva de ellos, es la perspectiva del negocio, es la perspectiva del rendimiento económico, financiero de su negocio. Pero no es mi verdad. Yo no me posiciono desde ahí para hablar, para opinar, para pensar, para escribir, para redactar alguna reflexión, para hacer un relato. A mí no me interesa el relato del gerente general de Provida, no me interesa ese relato. A mí me interesa el relato del trabajador. Porque es mi opción personal, porque es mi vocación, porque yo vengo de ahí, porque no soy parte de la clase dirigente, no lo he sido nunca, ni me interesa hacerlo. Yo soy parte de la clase trabajadora, ilustrada, dirán algunos, pequeño burgués, pero trabajador. Nunca he vivido de una renta ni he vivido de inversiones capitalistas, he vivido de mi trabajo. Por lo tanto, esa es mi perspectiva, desde ahí me posiciono yo. Y me posiciono también desde el trabajo, ¿no? Desde el trabajo que tiene que hacerse cargo de la salud, de la educación,
de su familia. Y cuando pensamos el tema, nos circunscribimos a la cuestión de la educación, llegamos a cifras que son tan inaceptables como las que uno puede desprender de la cuestión de la previsión. 500.000 estudiantes con deuda acumulada de 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado a eso y que se entienda como normal? Y que eso es lo más grave. Es normal. Si ustedes toman un avión mañana y aterrizan en el centro de Montevideo y le cuentan esta historia a cualquier persona, van a creer que uno viene de Marte, de Venus, de Neptuno, no sé, de algún planeta que no es la Tierra, porque no pueden entender que por la educación hayan 2 millones de personas involucradas, porque 500.000 estudiantes multiplicados por 3, que son su familia, son 2 millones de personas involucradas en una deuda impagable que va a comprometer el trabajo y el ingreso de esa familia y de esos jóvenes por 20 años. Y 20 años en la vida de una persona es prácticamente la mitad de su vida laboral. Obviamente eso no es desde la perspectiva del interés público, del desarrollo sano de una civilización, de un colectivo, no es comprensible. Por lo tanto, a mí no me interesa que el banco que cobró 6% de interés por los créditos con aval del Estado, ni de la Corporación de Fomento, que llegó a cobrar hasta 9% y que realizó una operación financiera exitosa desde la perspectiva de esa institución, ese relato a mí no me interesa, ese relato a mí no me compromete. A mí me interesa el relato del estudiante, del país que necesita tener una capa de profesionales responsables, serios, competentes, que conocen su oficio y que saben vincularse con los trabajadores, con los clientes, de una manera civilizada y no de carácter abusivo, como es lo que ocurre en Chile. Porque el problema nuestro finalmente, ¿cuál es? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que a nosotros nos complica? ¿Qué es lo que hace difícil el seguir viviendo como hemos vivido en los últimos 40 años? ¿Qué es lo que nos suena mal? Esta idea tan paradigmática de que vivimos en un país, en una sociedad de ausencia total y absoluta de derechos. No es una sociedad donde los derechos estén consagrados. Eso es lo esencial. Este es un nicho de negocio, una oportunidad para las inversiones. Todo es una oportunidad para las inversiones. Hasta que la gente en la esquina esté parada esperando micro 1, 2, 3 horas, es una oportunidad para que alguien se le ocurra ir a venderle café mientras está esperando. Y eso ya lo están haciendo. Ahí en Santiago, un genio que se le ocurrió en un triciclo de esos que venden gas. Yo eso lo encontré genial. Así, un tipo así lleva a la televisión una práctica que es un comportamiento económico marginal, ¿no? De vender cualquier cosa en un triciclo. Hoy día lo han convertido en una especie como de innovación empresarial, ¿no? Y lo presentan como una gran idea que ha estado siempre en los sectores marginales de este país como una estrategia de enfrentamiento de la pobreza, de la escasez de ingresos. Usan los triciclos para pasar gente. Cuando llueve en Santiago que se inunda, entonces en los triciclos encuentran esa oportunidad. Pero bueno, eso lo convirtieron en un nicho de negocio, una oportunidad de negocio. Ese es Chile. Todo es una oportunidad de negocio. Estacionarse, ir en las clínicas, ¿no? Aquí uno a veces dice, ¿hasta dónde llega esto?
En las clínicas a uno le cobran el estacionamiento, ¿no? Le dan una ficha o tiene que pagar. Una cosa absurda, impensable en una sociedad de derechos. Pero en Chile sí es posible, porque hemos internalizado que todo tiene que ser un negocio, todo tiene que permitir una rentabilidad, una ganancia.